Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos estar un nuevo miércoles para seguir estudiando, para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Para mí siempre es una bendición poder que llegue este día y compartir con ustedes. Y yo espero, como siempre le digo, que ya tenga listo su cuaderno y su Biblia para las anotaciones, para poder aprender más del Señor. Amén. Recuerde que la importancia de la doctrina, y se lo voy a decir, se lo voy a recordar, la importancia de la doctrina es que nos afirma, nos mantiene, no somos engañados, no cualquiera viene y nos dice algo y bla, 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 no, sino que tenemos que estar siempre amparados y bajo la palabra del Señor. Amén. Este día vamos a continuar con el tema de la revelación de Dios. El miércoles pasado vimos la primera parte y estudiábamos con respecto a que el hombre ha podido alcanzar mucho conocimiento, ¿verdad? Tanto beneficios en la ciencia, en salud, en tecnología, etcétera. Pero no conoce a Dios, no ha conocido a Dios, no quiere conocerlo. Y si nosotros estamos estudiando cada miércoles, es porque queremos conocer más de Dios. Amén. Entonces veíamos el primer punto, que era un conocimiento elevado. Amén. Entonces, un conocimiento elevado, y lo veíamos en 1 Corintios 2, versículos 6 al 8. Amén. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que seas tú como siempre el que nos hable. Que seas tú, Señor, el que nos afirme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Recuerde, la sabiduría viene del Señor. La sabiduría es del Señor y dice que Él la da en abundancia. Si alguno de nosotros es falto de sabiduría, falto de conducirnos, falto de revelación, pidámosela a Él, que Él la da en abundancia y sin reproche. Amén. Entonces, veíamos el miércoles pasado de que este evangelio carece, y es lo mejor, ¿verdad?, de todo, de cualquier mezcla filosófica, adornos, palabras bonitas, porque debemos de presentarlo tal y como lo hizo el apóstol Pablo, de una manera sencilla y clara. Y entonces para muchos esto es una simple religión, simple, vaga, ignorante y sin sentido. Y decía el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, la predicación del evangelio implica una sabiduría superior a los de este mundo. Es la filosofía, si le queremos poner este término, por el hecho del conocimiento o del pensamiento profundo que se tiene que llegar, que jamás haya sido ofrecida a la inteligencia humana. Ni los más grandes filósofos van a poder llegar a comprender esto. Y a nosotros el Señor nos ha revelado sus misterios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos revela, nos transforma, nos hace madurar, a fin de que comprendamos y nos podamos alegrar, deleitar en estas verdades gloriosas. Amén. Porque esta sabiduría no es de este siglo, sino que es celestial. Amén. Entonces, como un segundo punto dentro de este conocimiento elevado, en el versículo 7 dice, mas hablamos, oiga lo que dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí está hablando de la
iglesia, la cual predestinó antes de los siglos. Y también cuando dice, lo cual se hizo desde antes de la fundación de la tierra, es para la iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere estos propósitos secretos de Dios? Bueno, por ejemplo, el hecho de que Israel haya endurecido su corazón durante este tiempo, durante la presente edad, durante estos siglos. ¿Y quiénes han salido beneficiados de esos? Nosotros, los gentiles. ¿Sí? Porque se le llevó, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y dice que aquel pueblo que era su pueblo no lo quiso. Entonces vino él y fue a buscar a uno que no era pueblo. Y ahí es donde usted y yo entramos. ¿Qué más? El misterio de la iglesia neotestamentaria, es decir, de este Nuevo Testamento, como un cuerpo formado, mire, y por gentiles y por judíos. Qué bendición, ¿verdad? Porque hay judíos que han creído que Cristo ya vino. A estos judíos se les llaman judíos mesiánicos, porque creen. ¿Por qué? Porque los demás judíos siguen creyendo que todavía el Mesías no ha venido. Amén. Otra cosa de los propósitos secretos, bueno, el traslado de los santos, es decir, de que el traslado de los santos, que estaremos vivos, amén, si es que el Señor todavía no ha venido, sobre el final de la actual dispensación, amén. Recuerde que esta dispensación es el tiempo de la gracia, amén. Entonces, hasta que la iglesia no sea llevada, va a permanecer el Espíritu Santo y la gracia. Y también todos estos secretos o misterios estaban ocultos. Oiga, y a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento les fue revelado por Dios, porque estaban destinados para nosotros. Entonces se da cuenta, a ninguno del Antiguo Testamento se le revela a la iglesia. ¿A quién se le revela la iglesia? Al apóstol Pablo. Amén. Colosenses 1, acompáñeme a Colosenses 1. (26 al 27). Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, oiga, entre los gentiles. Amén. No se dio en el tiempo de los judíos ni a ningún profeta, sino que a nosotros que somos gentiles. Amén. Que es Cristo en vosotros. Amén. ¿Cuándo es que Cristo está en nosotros? Desde el momento que Él muere, ahí sale la iglesia. Amén. Entonces, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. También Efesios 3, Efesios 3 al 7. Y aquí sigue hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que como a Colosenses, como a Efesios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, amén, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Dice que misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Y el 6 dice que los gentiles, usted y yo somos gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, la iglesia, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ahí está hablando en el versículo 7, ¿verdad?
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Estas cosas no las puede comprender alguien que no es nacido de nuevo. Amén. Alguien que no ha sido lavado con la sangre del Señor no va a comprender, entonces por ello creen que esto es locura. Muchos dicen de que no hay nada después de la muerte. Otros dicen que hay reencarnación. Unos dicen que esta reencarnación es en animales, otros en plantas, otros en otra persona, un montón. La palabra no dice eso. La palabra dice que si morimos en Cristo, esperemos el día que Él venga a traer a su iglesia. Y ahí mismo, ¿verdad? En el otro propósito secreto de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Versículo 8. Regresando a Corintios, me quedé en Efesios. Primera de Corintios, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Amén. Entonces, esta sabiduría había quedado oculta al hombre en general. Y a los gobernantes de aquella época no conocieron el plan de Cristo. Ellos no sabían. No sabían cuál iba a ser el propósito al que iba a venir el Señor, ¿verdad? Porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Estos hombres o estos príncipes carecieron de visión espiritual y no supieron valorar el amor divino concentrado en el Cristo Salvador, ni conocieron el camino a la eternidad delineado en el Señor. El hombre no lo hubiera descubierto ni lo podía descubrir, porque así somos, hasta que a nosotros nos enseñaron el camino. ¿Y dónde comenzó eso? Cuando nos presentaron a Jesús, cuando nos dijeron, Jesús le anda buscando, Jesús te anda buscando, Jesús quiere ser su Salvador, Jesús quiere ser nuestro Salvador. Entonces, y ahora que Él viene a nuestro corazón, lo recibimos de su Espíritu, y el Espíritu Santo es el que nos lo revelará. Por eso es necesario estas enseñanzas de doctrina básica, porque es la forma de ir conociendo la palabra. Amén. Porque usted y yo podemos tener conocimiento. Amén. Pero tenemos que tener revelación. Y eso nos da paso a tener sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde viene? De Dios únicamente. Él es el que nos muestra, Él es el que nos revela. Dice que el Espíritu Santo, la palabra dice que Él es el que convencerá al mundo de pecado. Ese mismo que nos convenció de pecado es ahora el que nos está revelando su palabra. Segundo punto, como decía hace un momento, el primero fuimos conocimiento elevado, ¿verdad? Ahora vamos con este segundo punto, la profundidad de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios 2, del 9 al 11. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en Efesios 1, para que usted le quede ahí, para que usted también lo pueda leer, lo puede estudiar, en Efesios 1 está el plan, por medio del apóstol Pablo, el plan salvador de Dios para nuestras vidas. Y él hace una exposición completa de cómo y para qué. Por favor, que le quede a usted de tarea estudiar, leer Efesios capítulo 1. Amén, ahí está el plan para nuestras vidas. 2, 3. Efesios es un libro muy corto, una epístola muy corta, pero es el plan para la iglesia. Así que yo le recomendaría que lo lea. Entonces,
En su soberanía Él nos escogió, adoptó, santificó y todo el puro afecto de su voluntad. Amén. Ahora, difícilmente lleguemos a entender la sabiduría de Dios. Amén. Difícilmente estoy hablando de llegar a entenderla por completo. Amén. Usted y yo hemos alcanzado un conocimiento o un entendimiento, pero ese entendimiento es muy corto. Porque, ¿por qué razón el Señor nos escoge? Porque el Señor nos predestina antes de la fundación del mundo. Amén. Porque la iglesia estaba preparada antes que se fundara el mundo. ¿Y para qué se manda a la iglesia? Pues. Entonces, lógico, no estoy hablando como pregunta, no estoy diciendo ¿para qué se mandó a la iglesia? No era ese el punto. No. El hecho es que ya estaba dentro de su plan. Entonces muchas veces pueden venir preguntas como, mire, pero si la iglesia habría de ser salva, ¿por qué mandarla aquí a la tierra? ¿Por qué sufrir? Para venir a predicarles a los del reino. Y para que los del reino también conocieran y predicaran a los del reino y alcanzara más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por ahí deberíamos de empezar. Si Él da a su Hijo para que la humanidad se salve, es decir, qué bendición verlo de esta manera, en que hemos sido escogidos para ser parte de ese plan salvador. Amén. Entonces, como le digo, la sabiduría de Dios es tan profunda y también es muy profunda en la salvación del hombre. Amén. Y por ello Pablo exclamaba, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Eso está en Romanos 11:33. Amén. ¿Sí? Entonces, las cosas que Dios tenía preparado para sus escogidos, nosotros, en nuestra mente, nunca lo imaginamos, ni lo planeamos. Pero como decía allí Colosenses, ¿verdad? Dice en el 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Qué bendición que seamos parte de ese grupo al cual el Señor ama. Amén. De la iglesia, ¿verdad? No, el Señor ama a toda la humanidad y por eso dio su vida, para que todos sean alcanzados. Y por esa razón es que nosotros debemos de predicar el Evangelio, no solo quedarnos ahí. Sí es cierto, hay que hacer obra de evangelización, claro, pero también, esto es muy importante, porque el Señor a quien manda, capacita. Y usted y yo debemos de estar siempre capacitados, listos para toda buena obra. Dice que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Este es como un literal adentro de la profundidad de Dios, por si usted lo va en el segundo punto es la profundidad de Dios y ahora podemos tener un literal A. Es el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios puede revelar sus consejos, secretos y propósitos que han existido desde la eternidad en su infinita sabiduría y bondad. Amén. Consejos, revela consejos, secretos y propósitos que han existido desde la eternidad, desde un principio. Amén. En su infinita sabiduría y bondad. Y particularmente lo que se refiere a la creación, providencia, redención y gloria eterna. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría las cosas que habrían de venir. Acompáñenme a Juan 16, versículo 13 al 15.
Amén, porque ¿quién le reveló? ¿Quién le reveló al apóstol Pablo eso que estamos estudiando? El Espíritu de Dios. ¿Quién le reveló a Juan? Imagínense el Apocalipsis. Cosas que no han sucedido y fueron reveladas hace 2000 años. Fueron reveladas hace 2000 años, todavía no han sucedido. Y nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Lo que no sabemos es cuándo, pero sí sabemos lo que va a pasar. Mire, qué bendición. Y esta revelación no la tuvieron los del Antiguo Testamento. Ellos no tuvieron esta revelación. Nosotros sí. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. El Padre se lo da al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo a nosotros. Amén. Mire, qué increíble, ¿verdad? Qué increíble que cosas que ojo no vio ni oído escuchó. ¿Cuántos no conocen? Imagínense, hermano, aún los profetas, aún los hombres grandes dentro del Antiguo Testamento que podríamos tomar como renombre, que fueron increíbles, ¿verdad? Soportando, a ellos no se les fue revelado lo que a nosotros por el Espíritu Santo se nos está siendo revelado hoy en día. En efecto, Él fue quien nos introdujo la nueva modalidad de enseñanza en la presente dispensación de la gracia, el Espíritu Santo. Amén. También los apóstoles actuaban y emitían criterios dirigidos por el Espíritu Santo, quien les indicaba lo que debían de hacer. Acompáñeme a Hechos 15:28. Recuerde que como esto es un estudio, por eso vamos tocando ciertas citas para que vaya quedando constancia de lo que estamos diciendo. No es que aquí me estoy o como doctrina nos estamos inventando algo y estamos... No. Y como yo le he dicho, esto es la palabra del Señor. La doctrina es la palabra del Señor. Dice Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos carga más que estas cosas necesarias. Amén. Entonces, los apóstoles actuaban y emitían criterios dirigidos por el Espíritu Santo y les indicaba qué hacer. Entonces, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, primero, amén, primero al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga, amén, más que estas cosas, ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Quién es el que primero dirigía? El Espíritu Santo. Y ellos las comprendían y las compartían. Ahora, ¿qué más cuando hablamos de que el Espíritu lo escudriña o escudriña todo aún lo profundo de Dios? El Espíritu Santo revela a Cristo, su carácter, atributos, amor, bondad, propósitos, etc. Él es el que nos da a conocer al Padre. Amén. Nosotros conocemos al Padre por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios, por eso es necesario tener el Espíritu Santo. Entonces usted puede entender por medio de esto ahora, cuando dice, no, es que aquel que es mío va a hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque lo hemos llegado a conocer. Por eso también es nuestro Padre. Amén. Primera de Corintios 12, primera epístola a los Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Amén. Sean judíos o gentiles.
sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, también al igual que el criado de Abraham, es el emisario para buscarle y prepararle esposa a Cristo. Sí, recuerda que cuando Abraham andaba buscando esposa para Isaac, mandó a su siervo Eleazar, si no estoy mal, ¿sí? Él fue el encargado de escogerla. Amén. Fíjese qué increíble, ¿verdad? Qué increíble la responsabilidad de este hombre. Amén. Permítame, le estoy buscando, déjeme buscarle porque... amén. Déjeme, estoy buscando la cita para esto no lo tenía, pero quiero, ¿cómo se llama? Que quede para que usted pueda ir viendo, ¿verdad? Eso está en Génesis 24, amén. Fíjese, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo. Entonces, ahorita me confundí con el nombre, pero ahorita no me recuerdo muy bien el nombre. Estamos perdiendo, yo estoy perdiendo tiempo pero quería dejarle, quiero para que usted pueda entender, imagínese la figura, ¿verdad? En Génesis 24, y dice 24:2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criador le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra y enviaré delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. Entonces, viene, lea todo, por favor, el 24. Amén. Amén. Entonces, para que usted pueda entender un poquito más de entendimiento, ¿verdad? De entendimiento con respecto a la figura. Ahora, ¿por qué toqué esto? ¿Por qué me detuve? Yo sé que he perdido unos minutos en la enseñanza, pero también, así como fue, mire, la figura para que usted pueda entender. En el caso de Abraham, manda a su criado, el más viejo de su casa, y el que mandaba y estaba sobre todas las cosas, el que tenía autoridad, y lo manda, y él es el que escoge. Amén. Lo manda como un emisario para buscarle y prepararle esposa a Isaac. Isaac no fue a buscar a Isaac, le llevan una esposa. Y tenía que tener todas estas características. Y viene el criado y dice, bueno, la que haga esto y esto. Esta es la mujer que va a ser la esposa para el hijo de mi amo.
Entonces, esta es una figura de que el Espíritu Santo ha venido, amén, ha venido, ¿para qué? Para prepararnos como la esposa de Cristo, amén, manifestando la hermosura del que le envió, amén, y otorgando dones y regalos que están cubriendo, formando, dándole belleza, ¿verdad?, a la futura esposa del Señor, que es la iglesia. Amén. Entonces, ahí está la figura. Abraham manda a su siervo. Y en este caso, la figura es que el Padre, amén, manda al Espíritu Santo para ¿qué? Para buscar, pero en este caso está formando la iglesia, la esposa, ¿para quién? Para Cristo. Amén. Esa es la figura. Y literal B de este segundo punto, nadie conoció las cosas de Dios. Ni ángel ni hombre en su estado natural están capacitados para conocer a Dios, lo que prueba la imposibilidad de las cosas de Dios, salvo por medio del Espíritu Santo, quien es el único que las conoce. Amén. No hay hombre, no hay ángel que pueda conocer a Dios en lo profundo. El Espíritu Santo sí, puesto que aún en el caso del hombre, ninguno de sus semejantes, sino su propio espíritu, conoce las cosas ocultas en el interior. ¿Qué quiere decir esto último? Que mire, usted y solo usted sabe lo que hay dentro de usted. Pero usted no sabe lo que hay dentro de mí, como yo no sé lo que hay dentro de usted. Amén. Pero el Señor sí nos conoce a todos. Y ese espíritu, oiga, y ese espíritu que está dentro y también nos conoce, conoce las profundidades de Dios. Y es el que nos está enseñando al Padre, el que nos está revelando lo del Padre en nuestras vidas. Amén. Entonces, tercer punto, revelación del Espíritu. Eso está en 1 Corintios 2. Ahí mismo regresemos otra vez a 1 Corintios 2. Del 12 en adelante, el 12 al 16. Como le decía, el tercer punto es revelación del Espíritu. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu. Disculpe, me equivoqué. Me comí el no. Amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, oiga, y está en mayúscula, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces dice, hemos recibido. Entonces, nadie puede llamar Señor a Jesús, ¿verdad? Si primero no viene de Él. Amén. Rápidamente, 1 Corintios 12:3, yo se lo voy a leer. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que para poder llamarle Señor a Jesús es por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, fue el Espíritu Santo que le reveló a Pedro, ¿verdad?, la gloriosa verdad de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Amén.
Le dijo el Señor, eso está en Mateo 16, 16 y 17, donde le dice, cuando el Señor pregunta, ¿y vosotros quién crees? ¿Qué piensas? ¿O qué piensas quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, por mucho que nosotros nos esforcemos aún por estudiar teología, y quiero comentarle algo, por si usted no lo sabía. Hay muchos teólogos que son ateos. Así que si alguien dice que es teólogo, no crea que es alguien que tiene una revelación. Tiene un conocimiento histórico. Amén. Tienen un conocimiento histórico, tal vez conocen mucha historia, pero no revelación. Ojo, no estoy hablando mal de que sea malo estudiar teología. No es eso. Pero el hombre puede estudiar teología, pero si no tiene el Espíritu Santo y si no tiene la revelación, la pregunta es, ¿de qué sirve? Y la revelación del Señor es exclusivo solo para aquellos que estudian teología. No, la revelación de Dios es para los que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, por mucho que el hombre se esfuerce por estudiar teología y aún practique religión, si el Espíritu Santo no le revela a Cristo, sería en vano todo lo que haga con el fin de conocer a Dios. Cristo le dijo a Felipe que había estado 3 años y medio con él. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Imagínense, habían pasado 3 años y medio con él. Y todavía el Señor se asombraba y dice, tanto tiempo y no me habéis conocido. Eso está en Juan 14, 9. Amén. Juan 14, 9, para que lo pueda buscar. Imagínense, podemos imaginarnos, ¿verdad?, lo que pasó con un Judas. Ejerció un ministerio de predicación, porque fue un apóstol. Yo creo que usted entienda esto, fue un discípulo del Señor. Amén. Fue un discípulo, fue escogido, fue apartado, fue instruido, fue enseñado. Ejerció un ministerio de predicación. Sanó enfermos, lo más seguro, ¿verdad? Echó fuera demonios. Sin embargo, nunca conoció al Señor porque nunca le llegó el toque revelador de Jesucristo por el Espíritu Santo. Increíble, ¿verdad? Predicó, sanó enfermos y echó fuera demonios. Sin embargo, nunca conoció al Señor porque nunca llegó a él ese toque revelador de que Jesucristo era el Señor. ¿Y por medio de quién viene? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Como lo leíamos en el versículo 14, ¿verdad? Dice, permítame que, aquí está, 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué impacto profundo, qué impacto más doloroso tuvo que haber sido, ¿verdad?, en la vida de Judas. La sensación, porque llegar hasta el punto de ahorcarse, imagínense, de haber traicionado a su maestro. Qué doloroso, la verdad. Mire, veámoslo de esta manera, qué doloroso, qué triste, qué triste. Estuvo con él y no lo conoció. Vio sus obras y no lo conoció. Vio sus milagros y no lo conoció. Vio su compasión y no lo conoció. Vio su poder, su manifestación y no lo conoció. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, las verdaderas cosas espirituales no pueden ser recibidas según el orden natural
en que se reciben las otras. Es decir, a través del intelecto. ¿Cuántos de nosotros podemos ser muy inteligentes? ¿Cuántas personas en sus estudios siempre han sacado unas notas elevadas? Pero eso no significa que comprendan la palabra o que estas cosas les sean reveladas, sino que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, no es extraño entonces que para el hombre natural que no tiene revelación del Espíritu, las cosas de Dios sean locura, como lo dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, el que ha tenido iluminación de Dios, mira con ojos espirituales. Pero es necesario el conocimiento. Y posee un conocimiento superior al que tienen los sabios de este mundo. Si usted y yo llegamos a conocer a Dios y meternos más y conocer de su palabra, el conocimiento, amén, la revelación, y recuerde, la sabiduría es dada por Dios, amén, es mayor. Entonces, Dios, Él, ¿verdad?, juzga las cosas desde otra perspectiva, pero Él no puede ser juzgado por nadie. Amén. Lo que dice en el versículo 16. Entonces, ¿entiende, hermano, esto de la revelación de Dios? ¿Entiende, hermano, esto de que tenemos una de las bendiciones espirituales en nuestras vidas? Porque los del Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová, como era conocido, venía sobre ellos. Amén. Y ahora está en nosotros. A los del Antiguo Testamento no le fueron reveladas estas cosas. A nosotros nos ha sido reveladas. Y dice que tenemos la mente del Señor, la mente de Cristo. Entonces, termino con esto. La revelación de Dios pueden ser muy grandes. Increíble, ¿verdad? No las podemos dimensionar. Y nuestras facultades morales e intelectuales se van agudizando, amén, poco a poco. Pero esto es por medio del conocimiento. Entonces, de tal manera que podemos comprender ahora, por medio de su palabra y por medio de su espíritu, todo el propósito de la vida cristiana. Todo lo que estamos viviendo no es en vano. Amén. Dice que todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. Pero hay algo que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Porque pareciera que se ocupa de muletilla, ¿verdad? Este versículo dice Romanos 8:28, y con eso termino. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga, esta segunda parte, muchas veces no la decimos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. La iglesia, la novia que Él anda buscando, que Él va a venir a traer. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a nosotros, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Así que, qué revelación de Dios. Usted y yo antes no sabíamos de que habíamos sido predestinados. No sabíamos que habíamos sido escogidos, que habíamos sido llamados. No sabíamos que por medio de su salvación hemos sido justificados, perdonados, y que nos espera una glorificación y una eternidad con Él en los cielos. Amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Y hermanos, sigamos adelante. No nos queda otra cosa más que, si ya pusimos nuestra mano en el arado, no podemos ver atrás. Que pasen una feliz noche y que Dios me los bendiga.